Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos realizando el curso internacional en Oncología Clínica en Caninos y Felinos. La ponente a cargo es por la médico veterinaria Ángela Parra. Antes de comenzar con la ponencia, dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia. Las preguntas se realizarán al finalizar toda la ponencia y asimismo los materiales, lo que es el certificado y el curso grabado. Si lo desean, se pueden comunicar, estamos dejando los contactos en el chat. Muy buenas noches, doctora, le doy el paso. Hola, muy buenas noches. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, se le escucha, doctora. Vale. Regálame un momento, termino de acá y ya les comparto pantalla. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Entonces, la clase de hoy es sobre oncología clínica en caninos y felinos. Entonces, como tal, pues les voy a dar una pequeña introducción, pero más que todo la clase es para que ustedes de pronto traten algún tipo de cáncer en caninos y saber pues qué tipo de pronto de medicamentos usar, qué dosis y qué procedimiento hay que seguir antes, durante y después. En primera instancia, pues es importante que ustedes pues hagan una valoración completa del paciente. En primera instancia, pues realizar un examen físico junto con una anamnesis correcta, en la cual pues en el examen físico vamos a evaluar todos los sistemas, no solamente pues la parte de pronto donde se vea más evidente la parte tumoral, sino todos los sistemas, me refiero a la parte respiratoria, cardiovascular, reproductiva, genitourinario, la parte de piel, la parte del sistema nervioso central junto con sus reflejos, ojos, nariz, boca y la parte de la tráquea. Es importante tener una evaluación completa. En la parte de oncología, lo que más nos interesa, aparte de todos los sistemas o haciendo un buen examen físico junto con una anamnesis, es la examinación de los ganglios. Entonces, recordar pues que tanto en gatos como en perros, ellos poseen ganglios mandibulares, escapulares y popliteos. Hay algunos que se evidencian en la parte abdominal o en la parte inguinal, que pues ellos solamente se aumentan de tamaño pues cuando hay una patología, en este caso con un proceso de oncología o un proceso cancerígeno o de pronto un proceso viral, pero más que todo pues ellos se pueden llegar a inflamar precisamente porque de pronto el paciente está iniciando con un proceso oncológico. Aparte, pues es necesario ayudas sanguíneas específicamente como el hemograma y la bioquímica sanguínea. Evaluar junto la parte de los glóbulos rojos que nos indican la parte de hemoglobina, el hematocrito y la parte de plaquetas del paciente.
Si el paciente está deshidratado o está empezando un proceso anémico, es importante que lo observemos con el hemograma en conjunto con la glóbulos blancos, que son las primeras líneas de defensa cuando se aumentan o se disminuyen cuando hay un proceso infeccioso oral o oncológico. En conjunto con la bioquímica sanguínea, saber cómo se encuentran pues la funcionalidad tanto renal y hepática del paciente. Mirar cómo está su funcionalidad y estructuralidad de estos dos órganos, ya que son importantes dependiendo pues del examen a tratar, si es posiblemente un paciente oncológico. Llegaba al caso pues de hacer el examen completo del paciente y pues determinan que presenta un ganglio inflamado o que presenta una masa como tal. Se puede tomar una citología dependiendo pues de cómo esté la masa o una biopsia para pues determinar qué tipo de neoplasia es y en qué grado de malignidad pues puede presentar el paciente. Recordar pues que es importante conocer tanto el nombre y el apellido de cuál es el tipo de masa que el paciente puede llegar a tener. Me explico. El nombre es, llegado al caso, si es benigno o maligno, dependiendo de eso, y en qué grado pues está. Ya más adelante les explico con una tabla cómo se puede graduar un grado como tal de oncología. La citología puede ser pues una citología por una lámina que sea por directamente de la masa, si la masa como tal pues se ve expuesta y no está pues como tal interna o encapsulada en algún ganglio, sino se ve como por la parte como tal de afuera. Entonces se puede hacer una citología con un portaagujas, perdón, con una lámina y un cubre objetos en las cuales se hace por impresión y pues se puede teñir y mirar de pronto qué tipo de células hay de reacción. Lo otro pues es, me faltó apuntarlo ahí, un PAF que es un espirado con aguja fina en la cual pues se hace en forma de abanico, se introduce pues la aguja y sin sacar la aguja se direcciona o se redirecciona en diferentes porciones de la masa. Luego se saca la aguja y con el émbolo se pone un poco de aire y esta como tal se extiende en la lámina para mirar qué tipo de células tiene. Llegado al caso de que la citología o el aspirado por aguja fina pues no tenga una opción que nosotros querramos, pues pasamos a la biopsia. La biopsia pues ya como tal es tomar un tejido de esa masa que está proliferando en el paciente y se manda pues a histopatología. Y pues ahí nos va a dar pues el tipo de neoplasia y el tipo de malignidad pues que presenta el paciente. Por otro lado, pues ya en casos más extensos se evaluaría una inmunohistoquímica o una simetría de flujo, si es necesario. Esto como tal, pues son ya más laboratorios especializados que se realizan con anticuerpos del paciente y mirar pues de pronto con algunos reactivos que ellos presentan, si los anticuerpos como tal reaccionan a este tipo de reactivos. Entonces ahí pues nos van a decir de pronto qué tipo de células están activas dependiendo pues de lo que salga o lo que hayamos tomado en el paciente. Por otro lado es importante mucho las radiografías de 3 proyecciones para valorar si hay metástasis. Recordar pues que de pronto las masas cuando ya estamos hablando en fases de metástasis nos evidencian ya que como tal la masa proliferó a nivel pulmonar invadiendo pues las partes respiratorias. Ahí pues ya es más difícil sacar un paciente adelante, pero siempre pues es necesario tomar la placa para mirar que de pronto la masa benigna o maligna no haya migrado o colonizado la parte respiratoria del paciente, porque pues ahí pues ya es un pronóstico más malo. Pero en este caso siempre es importante, así sea una masa pequeña, tomar una radiografía. En este caso sería siempre la parte de tórax, lateral de tórax o ventrodorsal de tórax, para mirar la parte pulmonar junto con sus bronquios y la parte de los alveolos para mirar si están despejadas o no. Ecografía abdominal, llegado al caso pues de que ustedes presienten que de pronto puede migrar o colonizar otra parte del sistema digestivo.
O que de pronto los ganglios abdominales, que en este caso les comento, pues ellos como tal se pueden aumentar de tamaño, llegado el caso de que haya migrado en esta porción. Y por último, dependiendo pues del tipo de tumor, se tomaría un TC o RM, que sería una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Llega al caso pues de que ustedes presenten o en el examen clínico crean que el paciente pues además le esté afectando ya el sistema nervioso central o que de pronto tenga una masa en médula ósea o en la parte de bulbo raquídeo o la parte espinal del cerebro, pues con estas ayudas diagnósticas nos podemos dar pues a conocer de pronto qué grado puede llegar a presentarse. Entonces es importante que ustedes realicen una muy buena anamnesis. Como les digo, pues no solamente pues de la masa, sino mirar todos los sistemas para mirar que de pronto no esté comprometido algún otro órgano. Hablamos de una clasificación TNM de los tumores de mama caninos. Estas siglas se definen en 3 porciones, que sería la T, tamaño del tumor primario, N como tal que hay una afección en los nódulos linfáticos regionales, evaluado por una citología o una histopatología. Y la M, la metástasis a distancia. Entonces, la letra T, que es la primera, se clasifica en 3 estadios. T1 cuando es menor a 3 centímetros, T2 cuando mide de 3 a 5 centímetros y T3 cuando es mayor a 5 centímetros. Se clasificaría de esta manera la T. La N, como les dije anteriormente, pues se puede evaluar por citología, en este caso puede ser por impronta con un cubreobjetos o portaobjetos en el cual se tiñe y se mira en el microscopio. O si no, pues por un PAF, por un un aspirado de aguja fina, en el cual de pronto si no me hice entender al principio, solamente se coge una aguja, se introduce en la parte del nódulo o la masa persistente en el paciente, en forma de abanico sin sacar la aguja, se puncionan diferentes porciones de la masa afectada. El émbolo, que sería la otra parte de la aguja, se carga con aire. La aguja pues se la retiran de la masa, se porciona la aguja con el émbolo y se oprime todo el aire en la parte del portaobjetos. Y ahí pues como la aguja es la que recogió todo de pronto ese tipo de células o líquido, es lo que vamos a ver en el microscopio. Y la histopatología o ya pues la biopsia pues ya es por tomar un pedazo como tal de muestra del ganglio o del nódulo o de la masa para mirar de pronto en qué grado está. En este catalogaría como NO, como tal, significa que no hay metástasis, que de pronto hasta ahora está en fase inicial. N1 se clasificaría como metástasis en nódulos linfáticos regionales, en este caso serían los mandibulares, escapulares, popliteos o inguinales. La M cuando ya hay metástasis a distancia, entonces se clasificaría como MO, que no se afecta la metástasis, y M1 se observa metástasis a distancia. Entonces, cuando hablamos de metástasis a distancia, pues acá les tengo una radiografía. Esta sería una proyección lateral de tórax. En este caso, pues como ustedes pueden ver, inicialmente pudo ser que algún nódulo linfático de este canino pues se haya afectado y hayan dejado avanzar mucho tiempo, que este migró o colonizó la parte respiratoria del paciente, generando o que de pronto estas masas llegaron al nivel circular y que colonizaron la parte respiratoria de los bronquios y los alveolos del paciente. Entonces, como ustedes pueden ver, ya hay masas dentro del sistema respiratorio que de pronto no lo dejan respirar y ya generaron metástasis. Por eso es importante la radiografía. Esta sería una vista, pero lo ideal sería que sacaran una lateral de tórax también y una ventrodorsal de tórax para descartar fases iniciales. Entonces, esta sería la clasificación que ustedes deben tener en cuenta dependiendo del tumor o la masa que el paciente llegado al caso, pues le llegue a consulta. Entonces, hay otros estadios dependiendo pues
de la anterior siglas que son TNM, en la cual pues hay 5 estadios, entonces en la cual pues dependiendo en conjunto con los anteriores que les acabé de mencionar, pues la T1 puede tener 5 estadios, perdón, la T, la N y la M, en la cual pues el grado 1 es que solamente un ganglio está afectado. En el estadio 2, varios ganglios linfáticos están afectados en la región del paciente. El estadio 3, hay afección generalizada de los ganglios linfáticos, solamente es uno en específico. La cuarta, el hígado o el vaso pues están afectados, ya colonizó, ya migró. La quinta, la médula ósea está afectada. Esta pues se observaría más que todo en una resonancia magnética o una tomografía. En la cual en la 5 hay 2 subgrupos que puede ser sin signos clínicos o con signos clínicos, dependiendo del paciente, pues si presenta tos, decaimiento. Por eso les digo que las ayudas diagnósticas anteriormente mencionadas, que serían los cuadros hemáticos y el hemograma, el cuadro hemático y la bioquímica sanguínea, para saber inmunológicamente pues cómo se encuentra el paciente en su sistema como tal. Si quieren, por favor, me colaboran con los micrófonos. ¿Me colaboran con los micrófonos, porfa, mantenerlos apagados? Muchachos, así es complicado seguir con la clase, entonces porfa, me apagan los micrófonos. No, llenito, por favor. Doctora, el participante Richard Licagua, por favor, apagar micrófono. Richard. Participante Richard, por favor, apaga micrófono. Listo. Entonces, como tal, estos 5 estadios en conjunto con la clasificación anterior, ustedes se van a tener una localización más importante y pues como una guía dependiendo de cómo sería el nombre y apellido de la posible masa benigna o maligna que tenga el paciente. Entonces, hay otra tabla pues que les quería compartir, que es cuando aparecen debido pues a afecciones indirectos del tumor, y pueden aparecer una sintomatología con presencias, de pronto llegado el caso para que ustedes se puedan como identificar. Hay algunos pacientes que llegan con caquexia tumoral que están demasiado delgados, que como tal a la palpación pues se palpan todas sus costillas y sus vértebras y tienen muy disminuida como tal su masa muscular. Entonces cuando hay pérdida de peso, entonces no tienen un adecuado aporte nutricional y ocurre casi en los múltiples tumores. Entonces puede ser que el paciente a la simple vista pues no se evidencia con una masa tumoral, pero puede ser que esté interna y pues la dejemos pasar. Entonces cuando hay pérdida de peso, la mayoría de tumores pues siempre están presentes en el paciente. Hay otra que llegan con hipercalemia maligna. Entonces, esta es la causa más común, más que todo se dan caninos. Y ocurre cuando los pacientes se presentan en primera instancia un linfoma. Aparte, un carcinoma de glándulas de los sacos anales, en este caso cuando los pacientes no se esterilizan a temprana edad, la carga hormonal también me puede ocasionar pues estas alteraciones. Por otro lado, también podemos pensar en mieloma múltiple, tumores de la glándula parotidia o tumores mamarios. Por otro lado, cuando hay una hipoglucemia, pueden ser por pacientes por tumores hepáticos o también por insulinomas. Cuando hay un aumento de las globulinas, hiperglobulinemias,
Podemos pensar también en un linfoma, en un mieloma múltiple como tal. Te presenta anemias que son recurrentes, así sean regenerativas, y vuelvan y recaigan y como tal el cuadro de anemia no salga del paciente. Debemos pensar que el paciente puede tener un tumor múltiple o de pronto algún ganglio que hasta ahora pues está iniciando. Cuando los pacientes ya llevan mucho tiempo con estas anemias, piensen de pronto que también pueden ser por una masa tumoral que le esté generando esta patología y que solamente estamos compensando la sintomatología, más no la principal patología que me está produciendo la anemia. Hay otra parte que sería la dermatofibrosis nodular. En este caso podemos pensar más que todo en una cistoadenoma o un cistadenocarcinoma renal, o más que todo cuando hay tumores de células transicionales a nivel renal, cuando hay una atrofia como tal de la vejiga o del canal reproductivo o urinario del paciente. Entonces, más que todo, de pronto, ahorita más que todo me llegó a consulta un gatico que anteriormente pues lo habían tratado mucho con un medicamento que se llama ciprofloxacino porque el paciente tenía muchos cálculos. El ciprofloxacino pues es tóxico en gatos en cualquier dosis. Se lo administraron casi por un mes este antibiótico. El paciente generó resistencia y empeoró. Cuando cuando él llegó a consulta, lo primero que pensé, un gato súper delgado, ya estaba generando un proceso de lipidosis hepática. Le tomamos exámenes y especialmente en ecografía y su parte como tal renal tenía una fibrosis muy alterada a nivel de la vejiga. Se le tomó una biopsia como tal de ese tejido nodular en la parte de su vejiga y salió positivo a células transicionales. Cuando son de este tipo, la parte del paciente tenía anemia, o sea, todo lo que les estoy comentando fue causado por un medicamento que fue por mala praxis. Entonces, tenemos que pensar mucho más allá de solamente pues que ustedes digan el paciente pues de pronto tiene cistitis, mandarle cualquier medicamento. Entonces mira todo lo que ocasionó un solo medicamento por pues no de pronto no preguntar o no saber. El gatico va muy bien. Cuando son tumores de células transicionales no se deben tocar, no se deben palpar. ¿Por qué? Porque estos causan metástasis más rápido que cualquier otro tumor. Entonces me puede de pronto generar de una vez metástasis circular a nivel cardíaco o colonicen como tal la parte renal o hepática. De igual manera a estos gatos se les da calidad de vida, pero pues en cierto tiempo los pacientes no duran mucho porque es muy agresivo. Entonces, toda la fibrosis que generó la vejiga siempre se ve muy inflamada. Entonces, el gato por eso no es capaz de retener tanta orina, sino todo el tiempo pues está orinando a goticas. Se le controla como tal la sintomatología, pero ya sabemos cuál es el factor principal del paciente, que es un tumor de células transicionales o un cistadenoadenoma. Por otro lado, hablamos de las osteopatías hipertróficas, que son tumores primarios o metástasis ya como tal en la parte pulmonar. O en la parte abdominal, pues generan un sarcoma, o en la vejiga, en la parte urinaria, como les estoy comentando, de las células transicionales, o tumores esofágicos. Entonces, para que tengan en cuenta de pronto qué tipo de sintomatologías puede llegar a tener, o de pronto qué pueden ustedes pensar para que puedan tener un diagnóstico como tal principal. Ya teniendo pues claro de pronto el examen físico, cómo ustedes de pronto pueden tomar las muestras, saber el nombre y el apellido de las masas que de pronto son malignas o benignas del paciente, empezamos a hablar pues de los tratamientos como tal. Ahora, ¿qué hago? Si el paciente pues ya tengo el nombre, el apellido de la patología,
cómo se puede tratar o qué debo actuar. Entonces, como tal, los principales objetivos del tratamiento es prolongar el tiempo de supervivencia. Entonces, darles calidad de vida al paciente si no es muy agresivo o de pronto se les puede dar calidad de vida. O si de pronto pues ya está en un estadio bastante alterado y el paciente como tal pues ya no tiene como tal mejoría, pues eutanasiarlo, ¿sí? Porque ya ocasionó tanta metástasis en el organismo que pues ya ni con quimios ni con inmunoterapias o radioterapias puede ser que salga y de pronto algunos propietarios no tengan el suficiente dinero para hacer una compensación con estos tratamientos. Entonces ustedes tienen que ver todas estas opciones, tanto el bolsillo del propietario, tanto la calidad de vida del paciente y en qué estadio pues de pronto puede estar esta masa o esta neoplasia y pues darle la calidad de vida al paciente que nosotros pues puede llegar a tener o que nosotros podemos darle. Las principales modalidades para hacer un tratamiento oncológico son 4. Entonces, dependiendo de cuál sea, entonces en este caso sería cirugía, pues si permite la toma de muestra de histopatología o una biopsia. Entonces, en este caso, pues se duerme al paciente, se seda, se toma la muestra correspondiente y se manda a patología. Llegado al caso que se puede hacer quirúrgico, entonces se retira pues toda la masa siempre y cuando pues mirar que no sea maligno o para que de pronto no avance más o no generar pues metástasis avanzada. Por otro lado está la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. Entonces, son 4 tratamientos que ustedes pueden llegar a pensar dependiendo de qué estadio se encuentre el paciente. Hablamos de la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia pues se da pues por tumores sensibles a la quimio, especialmente pues como el linfoma o tumor venéreo transmisible. También es un tratamiento paliativo para neoplasias que no se operan con alta potencia o con alto potencial metastásico. Entonces, como tal, que ustedes puedan ver que con quimio puede reducir esta parte de masas y que no sean malignas. También es un tratamiento adjuvante o coayudante de tumores o eliminarlos completamente con cirugía o radioterapia en conjunto. Entonces puede ser de que el paciente después de que salga de cirugía, llegado al caso que lo requiera, ustedes pueden implementar adicional las quimio y radioterapia para eliminar completamente del organismo este tipo de masas. También, pues antes de la cirugía se puede realizar la quimio para reducir el tamaño del tumor y pues hacer el abordaje quirúrgico un poco más fácil para la parte del cirujano. Siempre pues debe conocerse la naturaleza histológica del tumor. Siempre es muy importante que ustedes sepan el nombre y el apellido. Como yo les comentaba, digamos que tal yo pues en el gato ingrese a cirugía por X o Y razón del que les comento que tiene células transicionales, el gato moriría a los 3 días porque ese cáncer invade totalmente todo el organismo de una vez. Entonces, dejándolo quieto, puedo minimizar de pronto esa metástasis, darle un poquito calidad de vida al paciente y mirar de pronto qué se le puede adicionar. Entonces, siempre es importante que ustedes miren la naturaleza histológica de este tumor para evitar, pues, tratar procesos no tumorales como procesos inflamatorios. El tratamiento debe iniciarse pues lo más antes posible. Una vez pues haya cicatrizado, si se ha realizado la cirugía, y no esperar a la aparición de pronto de que haya residencias de masas tumorales o que ya haya metástasis. Entonces para eso se hacen las quimios, para disminuir todos estos posibles apariciones. Entonces ya sea una quimioterapia menos efectiva en grandes masas, por eso es importante, pues les comento que son neoplasias no operables con no alto valor o no tan grandes y tiene menor fracción de crecimiento en masas pequeñas. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, se puede utilizar durante, antes y después de cirugía
o si no hay cirugía para minimizar como tal las residencias de las masas o de pronto posibles residencias de metástasis. Los efectos adversos de pronto de la quimioterapia como tal, entonces por un lado pues es minimizar el riesgo de contaminación. Es importante que ustedes sepan que están tratando con de pronto posibles masas cancerígenas, que si de pronto ustedes tocan otro órgano pues pueden invadirla por contacto. Entonces es importante utilizar guantes de nitrilo o doble guante para no contaminar de pronto en cirugía o tocar la masa en otra parte para no proliferar como tal. Utilizar bata, manga larga, máscara o gafas, llegado el caso de que de pronto nos salpique. También es importante que nosotros como médicos veterinarios nos cuidemos en salud. No expulsar burbujas de aire fuera de la jeringa, evitar salpicaduras de pronto tanto en el lugar de la toma como en el paciente o como en nosotros los veterinarios. Evitar residuos en el contenedor específicos. Si ustedes sospechan de algo, pues que estos materiales se eliminen en otra parte. Existen sistemas como tal. Este es un líquido que se usa como tal para eliminar de pronto cualquier tipo viral. Y que elimina como tal cualquier de pronto virus o agente ajeno o patológico para eliminar las superficies. Entonces en este caso pues se llama el paseal. Pero pues de pronto ustedes tengan manejen de pronto otros en hospitalización o en la parte clínica. Los efectos adversos de la quimioterapia, la parte gastroentérica, me puede ocasionar náuseas, vómitos, diarreas. Entonces, en este caso se pueden utilizar metrocloppramidas o maropitán durante 3 o 4 días posteriores al tratamiento, no durante, sino posteriores. Los pacientes de pronto generan mucha anorexia, entonces es importante estimularles el apetito. En este caso se puede utilizar la ciproheptadina a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo vía oral. O de pronto también está el Apetil, está el Glicopan. Hay de pronto muchos más medicamentos para abrir el apetito, solamente pues acá les coloqué pues como un ejemplo. Generan mielosupresión. Entonces, en este caso es importante que ustedes realicen un hemograma preventivo antes, durante y después del tratamiento. Entonces, en varias ocasiones existe una neutropenia, disminución de los leucocitos, de los neutrófilos, perdón, y esto pues de pronto llegado el caso me puede retrasar la quimioterapia. Entonces, siempre administrar una antibioterapia preventiva antes de pronto suministrar la quimioterapia. Puede generar hipertermias. Si de pronto el paciente genera aumento de temperaturas, se debe suspender la quimioterapia y realizar de pronto o controlar esta sintomatología. Porque en este caso, la quimio pues no va a hacer efecto. Entonces vamos a perder como tal el tiempo y el paciente va a desmejorar con la sintomatología. Entonces es importante pues que ustedes lo tengan en cuenta. Todas estas sintomatologías junto con el cuadro hemático y los signos sanguíneos del paciente. La extravasación es muy importante que ustedes miren la vía que vayan a canalizar, ya sean en los miembros anteriores, posteriores o en la yugular, en la safena, en la vena que ustedes deseen, pero que solo en esa vena se vaya a pasar la quimioterapia. ¿Por qué? Y es importante que estén seguros de que estén en vía. Si ustedes pasan a la quimioterapia, en este caso, ya más adelante les explico las dosis y los medicamentos. En este caso está la doxirubicina, vincristina o vinblastina. Se suministran endovenoso. En este caso puede generar reacciones en la piel y puede generar necrosis tisular de toda la piel. Ya que es tan agresiva, me puede irritar mucho la parte de la piel generando esto. Entonces es importante ya después de haber terminado la quimioterapia, limpiar muy bien la vía, ya sea con lactato o cloruro de Ringer, y que solamente en esa vía se pase la quimioterapia. Por otros lados puede generar pues una alopecia. Entonces la alopecia pues es poco frecuente en algunas razas
pero pues de pronto sí hay como tal pérdidas de pelos. En este caso, más que todo se hacen felinos. Las reacciones de hipersensibilidad, entonces la pueden realizar estos medicamentos, que sería la L-asparaginasa o la doxirrobusina. Entonces, para prevenirlo se pueden administrar la doxirrobusina lentamente y diluida en menor tiempo en conjunto con antihistamínicos o dexametasona para evitar de pronto reacciones de hipersensibilidad o procesos alérgicos, llegado el caso de que ustedes requieran utilizar o deseen utilizar pues esta medicina. Acá pues ya entramos como tal a hablar de los principales fármacos utilizados en quimioterapia. Entonces, hay un grupo variado, ¿sí? En el cual pues está la posología, dependiendo del tipo de neoplasia y los efectos secundarios que puede producirme estos medicamentos. Empezamos con el carboplatino. Este se puede utilizar a dosis de perro en 300 miligramos por metros cuadrados. Al final de la clase les doy la tabla y les explico por qué se dan en metros cuadrados. Durante 3 semanas vía endovenosa. En gatos ya la dosis es menor, de 200 miligramos en metros cuadrados por 4 semanas. ¿En qué se utiliza específicamente? En osteosarcomas, en carcinomas o en sarcomas. Efectos secundarios puede causar, generar como tal vómitos, neutropenia, disminución de los neutrófilos, en conjunto con la linfopenia y trombocitopenia. Entonces, disminución de los neutrófilos, linfocitos y que haya disminución de plaquetas. Entonces, es importante que ustedes pues traten esta sintomatología antes de utilizar el carboplatino porque es lo mismo. Él se inactiva y pues se va a perder el medicamento. Hablamos del segundo medicamento, que es la ciclofosfamida. En perros y en gatos se utiliza dosis de 200 y 300 miligramos por metros cuadrados. Cada 3 semanas se puede endovenoso o vía oral, específicamente cuando hay linfomas. Puede ocasionar de pronto cistitis hemorrágicas. Si esto pues ocurre en algún paciente, se debe sustituir. Entonces se puede restituir con otro que sería el clorambulicilo. En este caso se puede sustituir, pero pues muy rara vez puede generar esto. De pronto es que lo pasan muy rápido o de pronto están utilizando dosis muy elevadas, entonces se puede regular. Por otro lado, genera vómitos y mielosupresión. Hablamos de la citarabina. Esta pues se usa en dosis variadas dependiendo pues del protocolo que usted realice, endovenosos o subcutáneos. Las dosis de ellos se pueden utilizar tanto en perros o en gatos, también de 200 o a 300 miligramos en metros cuadrados, específicamente pues cuando hay linfoma como tal. Se puede utilizar en infusiones lentas, pero entonces de pronto tener cuidado de pronto con los pacientes que tengan leucemia o que tengan mielocita o que tengan disminución como tal de la parte de los blancos y pues me genera de pronto una inmunosupresión o una mielosupresión generando vómitos, diarreas y anorexias. Entonces es importante primero pues compensar muy bien el paciente antes de. Hablamos de los mismos grupos de la quimioterapia, que sería el clorambucilo. Este se utiliza en dosis en perros, más que todo se utiliza en caninos, de 20 miligramos por metros cuadrados cada 2 semanas, específicamente en linfomas, en pacientes que tengan leucemia linfocítica crónica y genera mielosupresión como efecto secundario. La doxirrobusina en perros se utiliza a dosis de 30 miligramos por metros cuadrados y en gatos de 25 miligramos en metros cuadrados o a 1 miligramo si el paciente es mayor a 10 kilos. Cada 3 semanas endovenoso. Normalmente las quimios deben durar de 30 minutos a 1 hora si se utiliza de manera endovenosa.
No más que esto, porque de pronto sí puede causar una reacción alérgica, como anteriormente les dije, o de pronto puede generar al llegar convulsiones, porque ya que la droga es bastante fuerte, entonces me puede generar este tipo de reacciones. ¿Para qué es específico la doxirrobusina? Para linfomas, osteosarcomas, hemangiosarcomas y sarcomas y carcinomas. Como tal efecto secundario, pues esta sería como en todos los medicamentos, si se extravasan van a generar necrosis en la parte de los tejidos. Hay reacciones anafilácticas, como les estaba comentando, si se pasa muy rápido o dependiendo de pronto del sistema del paciente. Puede generar cardiotoxicidad, aumento de la presión cardíaca y de la respiratoria. Puede ser acumulativo en perros de pronto que sean o que tengan depósitos de grasa bastante altos, aunque la mayoría pues de pacientes generan son anorexias, pero llegado al caso que esté en fase inicial, se puede acumular en tejido adiposo. Puede causar una nefrotoxicidad en gatos. Más que todo esto pues se usa en perros, pero en gatos hay que tener cuidado por esto porque causa nefrotoxicidad a nivel renal. Entonces evitar eso. También puede generar anemias, vómitos y diarreas. El 5-fluoracilo. Fluoracilo. Este se utiliza más que todo es en perros. En gatos pues es tóxico. Puede generar una toxemia a nivel sistémico del sistema nervioso central o de la parte renal. Se utilizan dosis en perros de 150 miligramos por metros cuadrados, endovenoso o intramuscular. Se utiliza más que todo en carcinomas y en sarcomas. En caninos puede causar mielosupresión y pues en gatos más que todo pues genera pues una necrosis a nivel neurológico o el sistema nervioso central. Hablamos de la L-asparaginasa. Se utilizan dosis de 400 U por kilo o de 400 a 10.000. Unidades internacionales, subcutáneo intramuscular, en linfomas. Este se puede utilizar tanto en gatos como en perros, pero me puede generar reacciones alérgicas. Hablamos de la lomustina. En perros se utilizan dosis de 50 a 90 miligramos por metros cuadrados cada 3 semanas. En gatos, de 30 a 60 miligramos por metros cuadrados cada 3 semanas vía oral. Genera, ahí me quedó al revés. En este caso, pues sería específicamente para linfomas, mastocitomas y tumores del sistema nervioso central. ¿Qué me puede causar como efecto secundario? Una hepatotoxicidad, de pronto si el paciente tiene la AST o la LT, que es la funcionalidad estructural de la parte del hígado. Si está alterada, pues esto la va a alterar el doble. Y una trombocitopenia grave, disminución de la parte plaquetaria. Hablamos de la metotrexato. Este se utiliza tanto en gatos como en perros a dosis de 2.5 miligramos por metros cuadrados, endovenoso o vía oral. Se utiliza más que todo para linfoma. Me puede generar una toxicidad gastrointestinal, generando pues diarreas crónicas y mal fétidas, o una mielosupresión. El otro medicamento, mitoxantrona. Estos se utilizan dosis de perros en 5 miligramos por metros cuadrados cada 3 semanas o en gatos de 6.5 miligramos por metros cuadrados cada 3 semanas vía endovenoso. Específicamente pues para linfomas, carcinomas de células escamosas, carcinoma de células de transición. Generan mielosupresión, vómitos y diarreas como efectos secundarios en los pacientes. Y por último, como los un poco más usados, ¿sí? De pronto en veterinaria un poco más conocidos como la vinblastina. En perros y en gatos se puede utilizar de dosis de 2 miligramos por metros cuadrados endovenosos, básicamente es para los mastocitomas.
Efectos secundarios: puede causar una leucopenia, disminución de los glóbulos blancos, vómitos y diarreas un poco fétidas y necrosis por extravasación si de pronto no estamos en vía como tal endovenosa. La vincristina, tanto en perros y en gatos, se utiliza dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por metros cuadrados endovenoso. Específicamente pues es para los linfomas, mastocitomas, tumor venéreo transmisible, trombocitopenia, inmunomediada. Específicamente pues esto me va a producir vómitos, también diarreas, necrosis por extravasación y una disminución en la parte de los glóbulos blancos. Aquí pues les tengo otros protocolos, ya no hablamos pues de quimio, sino para tratar como tal algunos como tal tumores que pueden generarse venéreos, pero pueden generarse como malignos. El linfoma como tal pues se presenta en una enfermedad sistémica, donde la quimioterapia pues es la mejor opción para este tratamiento. Los protocolos combinan variados dependiendo pues de cómo sea la masa, en qué grado esté y en qué posición esté. Entonces hay una fase de inducción que es el primer protocolo para conseguir una remisión del tumor como tal. Acá nos explica un protocolo que se denomina COAP o COAP, que es una terapia de mantenimiento dependiendo del tumor. Entonces, acá vamos a manejar diferentes medicamentos anteriormente explicados. Entonces, se puede utilizar la ciclofosfamida en perros de 50 miligramos por metros cuadrados vía oral cada 48 horas durante 8 semanas. Si es en gatos, se utilizan dosis de 200 o a 300 miligramos vía oral cada 3 semanas. Se puede combinar luego con vincristina a dosis de 0.5 miligramos por metros cuadrados endovenoso una vez a la semana durante 8 semanas. La citarabina de 100 miligramos durante 4 semanas y prednisolona de 40 a 50 miligramos vía oral cada 24 horas durante una semana. Después de esa semana se puede utilizar a dosis de 20 a 25, pero cada 48 durante 7 semanas. Esta curva de prednisolona es para de pronto no afectar la parte renal del paciente. Entonces se da una dosis alta y luego se va disminuyendo. Hay otro protocolo también para el linfoma, que es el protocolo CHOP, que son ciclos de 21 días específicamente. Entonces se ponen como tal la ciclofosfamida, dosis de 200 a 300 miligramos endovenoso en 10 días, la doxirrobusina en 30 miligramos o a 1 ml si el paciente de pronto es mayor a 10 kilos. La vincristina, dosis de 0.75 miligramos entre 8 y 15 días, y la prednisolona se realiza la misma curva que anteriormente les dije. Empieza de 40 a 50 y luego se baja después de la semana 20 a 25. Ya como tal, esa sería la fase inicial, esta ya sería la fase de mantenimiento. Se instaura cuando ya hemos considerado la remisión completa del protocolo de inducción. Entonces, hay un protocolo que es LMP, que puede intensificarse con vincristina cada 2 semanas, alternado con el clorambucilo. Entonces, el clorambucilo se puede utilizar a dosis de 20 miligramos cada 2 semanas vía oral. La prednisolona en dosis mínima, que la mínima sería de 20 a 25 miligramos, oral cada 48 horas. O se puede de pronto combinar con el metotrexato a dosis de 2.5 a 5 miligramos vía oral de 2 a 3 por semana. Ya tenemos la fase de inducción de mantenimiento, pues vamos a la fase de rescate o de reinducción.
Entonces, hay otros 3 protocolos que sería el protocolo de MAC de 10 a 12 semanas. Se utiliza dexametasona 1 miligramo vía oral o subcutánea de entre 1 a 8 días. Actinomicina D a dosis de 0.75 endovenoso por día o un solo día que se resuministre está bien. La citarabina, dosis de 200 o a 300, esa solamente pues es por endovenoso, a goteo lento, cada 4 horas durante un día. Un día se suministra cada 4 horas este medicamento. El malfalán, ese pues casi no se usa, se puede o sustituir por el clorambucilo. Se puede utilizar a la misma dosis que es de 20 miligramos, pero pues si ustedes lo manejan o lo tienen de pronto disponible en su país, se puede administrar. La otra sería la fase B, que sería con la L-asparaginasa en 10.000 a 3.000 unidades internacionales por metros cuadrados, cada 2 a 3 semanas. O el protocolo CHOP, que fue el que anteriormente pues les expliqué, que es la ciclofosfamida, la doxirrobusina, vincristina y la prednisolona. Y por último, pues tenemos el D, que sería la lomustina, en dosis de 50 a 80 miligramos por metros cuadrados cada 3 semanas. Y se puede añadir de pronto vincristina en esa semana, dosis de 0.5. Hablamos para de pronto el tratamiento de la hemangiosarcoma. Más que todo, pues es cuando, más que todo, cuando el tumor es muy grande, pues se pasa a cirugía. Entonces, es importante que si se pasa a cirugía, pues se eliminen todo el tejido afectado, adicional al que pues el paciente pues se encuentra la masa. Recordar pues que se tienen que ir toda la parte de los bordes en conjunto como unos 2 o 3 centímetros más de masa de tejido o subcutáneo o piel para pues que no de pronto vuelva a reincidir. Esplenectomía como tal, si ya afectó el vaso, pues se puede eliminar quirúrgicamente. Quimioterapia por la gran capacidad de producir metástasis, pues de pronto la puede ayudar a disminuir o a retrasar un poco que se produzca esto. Recordar que todos los casos de hemangiosarcomas pues son cutáneos y son invasivos. Se utiliza el protocolo BAC, que es un ciclo de 21 días con doxirrobusina, dosis de 30 miligramos o 1 miligramo si de pronto el paciente pues es mayor a 10 kilos de dosis endovenosa. La vincristina a dosis de 0.75 miligramos en metros cuadrados cada 8 dentro de 15 días endovenoso. O la ciclofosfamida en dosis de 200 a 300 miligramos por metros cuadrados en 10 días vía oral. Posterior puede realizarse terapia metronómica. Como tal, es ya después de la inducción del mantenimiento, es como posterior. Se puede utilizar de pronto cada día de por medio. Entonces tenemos el medicamento toceranil. Como tal, pues no lo tenemos nosotros en Colombia, pero pues se los traje de pronto si ustedes lo tienen. Toceranib en dosis de 2.75 miligramos vía oral intercalado lunes, miércoles y viernes. O el masitinib en dosis de 12.5 vía oral y se puede utilizar diario por lo menos de pronto 21 días. La ciclofosfamida de 10 a 15 miligramos por metros cuadrados vía oral se puede utilizar día por medio. Un ejemplo, martes, jueves y sábado, en conjunto con un AINES de la COX-2 diario, dependiendo del tratamiento que vayan a manejar.
El tratamiento pues para el mastocitoma canino, pues este es un grado histológico, entonces es importante pues que ustedes realicen una biopsia o una citología para mirar qué tipo de grado esté la masa tumoral. El pronóstico como tal del paciente pues es malo, ¿sí? Los mastocitomas bien diferenciados tienen bajo potencial metastásico dependiendo de algunos casos, aunque todos los mastocitomas deben ser considerados como potenciales malignos, mientras que probablemente diferenciados pueden producir metástasis hasta un 90% si no se atienden a tiempo. En los casos principalmente se identifican en los nódulos linfáticos regionales y otros órganos, especialmente pues como el hígado y el vaso, son los como tal a proliferar o a incidir estos dos órganos como la parte de metástasis, y pues en pulmón pues son muy poco frecuentes, más que todo pues se da pues en vaso y en hígado. El proceso puede ser quirúrgico, es el tratamiento pues de elección, pues debe ser agresiva, dejando un margen de 3 centímetros. Por eso les digo, si la masa como tal está en cualquier parte del paciente, después de eso también debe irse de 3 a 5 centímetros de bordes, tanto tejido subcutáneo, piel y muscular, para que no vuelva a reincidir. Realizar histopatologías, determinar pues el grado histopatológico que se encuentra el mastocitoma, evaluar la presencia de neoplasias como tal en los márgenes, estudio inmunohistoquímico que pues les había comentado anteriormente, pues que es más especializado para realizar o determinar mutaciones con algunos receptores o marcadores proliféricos. Estos marcadores son más que todos pues de laboratorio. Que son con los anticuerpos y de pronto tienen reacción, pues se van a evaluar de pronto estos receptores. El tratamiento como tal, pues se puede hacer una quimioterapia en primera instancia para mastocitomas múltiples o mastocitomas que de pronto no se operen, o pueden ser extirpados de forma completa. Si no se operan, pues la quimio. Si se operan de forma completa, poner la quimio. Mastocitomas probablemente diferenciados o moderadamente diferenciados con metástasis o alta expresión de marcadores de proliferación. Los protocolos son 3. El primero es con prednisolona a dosis de 2 miligramos vía oral durante una semana. Posterior a este se disminuye la dosis a 1 miligramo durante 2 semanas y finalmente el mismo 1 ml, pero ya no sería cada 24 sino cada 48. La vinblastina a dosis de 1 miligramo se utiliza a dosis vía oral, endovenoso, una vez durante 4 semanas y posterior a estas 4 semanas, dosis alternas, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no, por las mismas 4 semanas. La lomustina en dosis de 50 a 90 miligramos vía oral cada 3 semanas y se puede combinar con la prednisolona. Y el protocolo C, pues ya sería inhibidores de la tirosinasa. Como tal, pues este medicamento, pues les digo que como tal no lo tenemos mucho en Colombia o no rota mucho, que es el toseranil en las mismas dosis, 2.75 miligramos vía oral. Se hacen intercalados o si no se pueden con ese medicamento, pues está el masitinil, que también pues en dosis de 12.5 miligramos. Y acá pues les dejo las tablas que es dependiendo de los pesos. Entonces ahí ustedes van a sacar las dosis de los medicamentos que vayan a utilizar. Entonces acá está la tabla de conversión para perros. Dependiendo de cuál sea el peso del paciente, entonces se utilizan los metros cuadrados para sacar las dosis iniciales de los pacientes. Entonces ahí pues se haría una regla pues de 3, digamos el paciente pese 10 kilos. Entonces 10 kilos sería 0.469. Entonces se hace la conversión. Sería el
0.469 por la dosis que ustedes quieran manejarle del paciente, ya sea de vincristina, vinblastina, lobustina. Se hace la dosis, se multiplica y pues se sacan los ml que ustedes quieran administrar, ya sea endovenoso o vía oral. Y pues acá les dejo las conversiones tanto para gatos. En este caso, dependiendo del peso, así sea el más pequeño hasta el más grande, que es hasta 10 kilos, llegaba el caso. Entonces, ahí pues con esas tablas ustedes se pueden facilitar para sacar mejor las dosis de los metros cuadrados de los medicamentos y poder instaurar un protocolo que anteriormente pues les hablé, que sería pues como el ideal, para que ustedes no tengan pérdidas de pronto sacar las dosis de metros cuadrados. Entonces, con esas tablas solo es reemplazar, dependiendo pues del peso y las dosis que ustedes quieran manejar, ya sea oral o endovenosa. Y listo, muchachos, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, ahora pues pasamos a la parte de preguntas. Si alguno tiene pues alguna pregunta, por favor pues encender las cámaras, preguntarme. Si de pronto quedaron con alguna duda respecto a la clase, entonces los escucho. ¿Alguno tiene alguna pregunta o duda respecto a la clase? Hola, buenas noches, disculpe, ingeniera o profesora, no, disculpe, ¿cómo se llama? No he entendido mucho. ¿Qué parte no entendiste? La idea pues es que no se queden de pronto con alguna duda o de pronto si no me hice entender con algo, pues me gustaría que me compartieran o si de pronto pues les da pena preguntar, pues pueden hacerme las preguntas por el chat. Bueno, entonces la fórmula. Entonces, digamos, llega un paciente con linfoma y hasta ahora está inicial y ustedes quieren empezarlo a tratar con quimioterapia. Anteriormente, pues ustedes hicieron una histología o una histopatología, ya tienen pues el nombre y el apellido, en qué grado está y cómo se llama el tumor.
Entonces, ustedes tienen un perro que pesa 10 kilos. Entonces, ustedes se dirigen a la tabla. En la parte de caninos, ustedes observan los pesos. Va desde 1 kilo hasta 30 kilos. Entonces, en la cual ustedes, dependiendo del peso, entonces pesa 20 kilos. En metros cuadrados, ese perro pesa 0.744. Entonces, y nosotros le vamos a administrar, en este caso, la vincristina, que se utiliza a dosis de 0.5 o a dosis de 0.75. Entonces, la vincristina, dependiendo de la manera que la quieran utilizar, ya sea vía oral o endovenosa. Entonces, pues si es oral o en pastillas, entonces lo que ustedes hacen es reemplazar. Entonces, la dosis, que sería 0.75 o 0.5 por los metros cuadrados, dependiendo del peso del paciente, que en este caso, pues yo les doy un peso de 20 kilos, que sería 0.744. Entonces, la dosis 0.5 por los metros cuadrados, dependiendo del peso, me va a dar un valor. Ese valor es el que ustedes van a tener en cuenta como el total, ya sea de la dosis endovenosa o la dosis oral. Entonces, todo se juega con los pesos y con las dosis que ustedes le van a suministrar. Y dependiendo ya si es endovenoso, pues ustedes lo dividen por la concentración de la bicristina o de la vinblastina o del medicamento que ustedes quieran pasar endovenoso para tener una dosis total. Y recuerden pues que debe estar diluida y pasar en máximo de 30 a 1 hora por lo menos estos medicamentos para no generar reacciones alérgicas o adversas que no queremos, de pronto convulsión, taquicardias, si de pronto hay extravasación a nivel de las venas, pues generar necrosis a nivel del tejido. Entonces, por eso es importante que ustedes se centren pues en las tablas. Ahí se las dejo para que les haga más fácil hacer las conversiones. No es difícil, solo es de reemplazar como tal, pues dependiendo del peso y la dosis que ustedes quieran manejar. Se multiplican y ya si son para vía oral. Y si es endovenosa, pues se divide por la concentración del medicamento oncológico que ustedes de elección quieran realizar. Me preguntan por el chat, eh, ¿en perras gestantes se hace igual el tratamiento o hay algún protocolo aparte? Otra duda. ¿Es beneficioso la esterilización en mascotas que presenten posibles masas a la alimentación? También puede causar efectos adversos, gracias. Bueno, en gestantes no se puede realizar quimios, ni radioterapias, eh, ni procesos quirúrgicos, porque estos medicamentos pueden atravesar la barrera placentaria y pueden generar pues de pronto que los pacientes, perdón, que los cachorros pues tengan abortos. Entonces es importante pues mirar de pronto qué tipo de grado está la paciente, pero en gestación no puedes hacer quimioterapias porque va a generar pues momificaciones o de pronto abortos como tal. No entendí la parte de la alimentación. Me dices, ¿es beneficioso la esterilización en mascotas que presenten posibles masas o la alimentación? También puede causar efectos. Como tal, pues si de pronto ustedes ven que la paciente está en gestación y presente de pronto alguna masa y este punto pues de pronto
ya como tal de dar a luz, se puede como tal pues extraer la parte de los cachorros, esterilizar la paciente, si de pronto es lo que tú me preguntas o lo que entendí, para disminuir la carga o reducir la carga hormonal y empezar el tratamiento de quimioterapia. Pero entonces los cachorros no pueden amamantar. Tienes que tú asistirle porque como tal la paciente pues va a estar en tratamiento de quimios. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Y me preguntan, ¿el TBT, que es tumor venéreo transmisible, se puede tratar con Vilcristina? Es la ideal. Entonces, ahí yo bueno, igual las diapositivas se las comparto con la asesora para que ustedes tengan las tablas y las dosis que posiblemente, pues, para que ustedes tengan. La vincristina se puede utilizar a dosis de 0.5 o 0.75 y se puede repetir una dosis cada 8 días o cada 15 días dependiendo del grado de tumor venéreo transmisible. Pero es importante pues que ustedes hagan una citología o una histopatología para confirmar que en realidad sea este tumor, pero sí se puede tratar con esto. Y es importante, más que todo en estos tumores, que todos los utensilios que requerimos, ya sean guantes, láminas y el espacio, pues lo desinfecten muy bien. Otra pregunta me dice, ¿en qué solución recomienda pasar el producto? Y tumores a nivel de la oreja en perros se puede tratar con vincristina. Bueno, la solución que les recomiendo, todo va a depender pues de la parte del paciente. Entonces, digamos, lo ideal es que ustedes tomen un hemograma y una bioquímica completa, que el paciente no me esté generando una falla renal o hepática, porque si me está generando un daño hepático no puedo utilizar lactato. Si me está generando de pronto una falla renal no puedo usar cloruro. Eso también ustedes lo tienen que pensar antes de pronto diluir. El medicamento se puede pasar preferiblemente con lactato, pero con cualquiera de los dos está bien. Pero pues como les digo, depende del paciente, la sintomatología que presente, para no generar de pronto una alteración secundaria pues a lo que me está presentando. Pero cualquiera de los dos puede ser lactato de Ringer o cloruro, cualquiera de los dos. La otra pregunta que me hiciste, tumores a nivel de la oreja se puede tratar con vincristina. Pues como les había comentado, es ideal pues que ustedes tengan el nombre y el apellido de la masa tumoral, ya sea venérea o maligna, para poderla tratar. Pero lo ideal, pues como les dije, las más utilizadas en la vincristina o la vimblastina, que es pues la terapia de quimioterapia inicial de función y que nos da como mejores resultados. Pero sí se puede administrar en fase inicial, luego en fase de mantenimiento y en fase de recuperación, como les comenté en las diapositivas. Bueno, muchachos, si de pronto tienen alguna otra duda, la pueden hacer, me la hacen llegar con la asesora. Yo les dejo las diapositivas con ella para que se las puedan compartir. Y en el transcurso de la semana, si alguno tiene alguna otra duda o de pronto me quiere compartir su caso clínico o que tengan de pronto alguna duda, yo con mucho gusto en el transcurso de la semana se las puedo resolver. Entonces, pues nada, muchachos, un gusto de pronto volverlos a ver, espero verlos en otra oportunidad. Saludos pues desde Colombia y espero pues les haya gustado la clase. Entonces, que tengan feliz noche.